salían opiniones e interpretaciones, ¿no? Pero lo que es importante aquí es ajustarnos a lo que básicamente, a lo que literalmente dice este documento. Así que ya está con nosotros el doctor Julio Rodríguez, él es abogado penalista, para intentar entender esta situación. Bienvenido, doctor. Gracias por el enlace. No, gracias a ustedes dos. Buenos días, Pamela. Buenos días, Claudia. Un placer para mí. Pregunta directa. ¿Este documento habla de la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori? No, de ninguna manera. Y no lo podría hacer. Este documento es una decisión que en mayoría está adoptando el Tribunal Constitucional, señalando claramente que el procedimiento para ellos no merece ni aclaración, ellos no tienen nada que aclarar, ni ningún tipo de pronunciamiento que no sea enviar lo que se ha actuado al juzgado ejecutor, para que el juzgado ejecutor prosiga con sus atribuciones. Las atribuciones ya dependerán del juez de Ica, quien decidirá finalmente si libera a Fujimori haciendo, en este orden de ideas, caso a lo que ha decidido el orden interno, o si no lo hace, haciendo caso a lo que se ha decidido en Corte Interamericana. Sí, vamos a hablar de la Corte Interamericana en un momento, pero yo quería ir a lo que también están diciendo los que defienden el indulto a Alberto Fujimori. Ellos señalan que sí, efectivamente, lo que dice el tribunal en esta sentencia en particular, la sentencia del 17 de marzo, no se impugna, esa debería ejecutarse de manera inmediata, independientemente de lo que vaya a decidir el juez en Ica. Ya, a ver, es que eso no es del todo correcto. A ver, siempre hay que ser bastante precisos. La decisión que puede adoptar el juez al recibir este fallo del Tribunal Constitucional no es que el tribunal esté diciendo, oiga, usted ejecute la decisión del 17 de marzo de 2022. Lo que le está diciendo el TC al juez es, no tengo nada que aclarar respecto a lo que ya se decidió. No hay nada que aclarar, no hay nada de qué pronunciarse. Continúe usted con el procedimiento. ¿Cuál es el estado del procedimiento? El estado del procedimiento es que tenemos una solicitud de la Corte Interamericana diciendo un momentito suspende. Claro. Entonces, sí. No, termine porque luego tengo una pregunta. No, siga usted, por favor, Claudia. Sí, no, porque justo en nuestro banner está, TC restablece fallo a favor de indulto del expresidente Fujimori. Y esto no es exacto, entonces. No es exacto. Lo que está haciendo el TC es decir, al juez de ejecución que está en Ica, usted prosiga con el procedimiento. Así es. El TC no está diciendo que, y lo que es obvio, ellos no tienen por qué aclarar sus propias sentencias. El TC ya determinó claramente que para ellos sí corresponde el indulto humanitario. Eso no tiene nada que aclarar. Quien tiene que decidir qué es lo que va a hacer es el juez en fase de ejecución. Por eso es que tenemos una decisión también internamente al TC con votos diferenciados. Exacto. Y ahí queríamos ir, doctor Rodríguez, porque quizás es la explicación que da el magistrado Monteagudo la que se explaya más en esto que para quienes están en contra del indulto es importante. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se da el 22 de marzo, ¿verdad? Los magistrados que en su mayoría emiten esta resolución no ahondan en ese tema, pero sí es importante. Sí, no, pero ojo, mire usted que el razonamiento del magistrado del Tribunal Constitucional Monteagudo Valdés es muy detallada, pero también es bien clara al señalar respecto a algunos cuestionamientos que se han hecho que son absolutamente ilegales, porque él mismo lo dice. En el considerando número 84 es clarísimo. Ojo, esto no significa que una persona que tiene una condena, incluso por delitos contra la humanidad, no pueda ser objeto de un indulto humanitario. Y lo deja así de claro. Tal cual. Es decir, eso es importantísimo, porque el TC lo que está reconociendo y lo que tiene que reconocer cualquier Corte Interamericana de Derechos Humanos o Tribunales Europeos de Derechos Humanos es que lo primero son exactamente eso, los derechos humanos de la persona. Y el derecho a la vida es el primero de todos. Y los que estén ligados a la vida, como la salud, es obvio que tienen que estar... Me parece que eso lo dice... Me parece que eso lo dice el otro magistrado que también discrepa, que es el magistrado Ochoa, si no me equivoco, que él dice que efectivamente la condición humanitaria debería estar por encima y en todo caso eso es una situación que podría reevaluarse en este momento, ¿no? Porque obviamente las situaciones con el tiempo cambian.
No, y lo más importante es que la condición de salud de una persona que se va acercando lamentablemente a las medidas de su vida es cada vez peor. Se va deteriorando. Y por lo tanto, la revisión tiene que ser permanente. Y claro, vuelvo a repetir lo que a mí me enseñaron en España desde que yo vi las primeras veces mis clases de derechos humanos. Los derechos humanos no tienen género, no tienen religión, no tienen edad. Yo tengo que respetar la condición del ser humano en todo momento. Y cuando se habla de derecho penitenciario, se es bien claro, el derecho humano es de que todo interno tenga la posibilidad de ser atendido por una persona de bata blanca en un centro de salud y que se proteja a la misma y que tenga obviamente la posibilidad de no morir arrimado, encerrado en un establecimiento penitenciario. Eso es lo que hay que tener siempre en mente, porque eso nos coloca en situación de seres humanos que respetamos los valores más importantes del Estado de Derecho. Ese es el fin garantista finalmente del derecho, ¿no? Y usted lo ha dicho bien, se está en evaluación constante. Pero aquí hay otra cosa, porque lo que se dice antes de llegar a esta situación, que lo dice también la resolución, es que no solo habla de las condiciones de salud, sino la manera bajo la cual se entrega el indulto, ¿no? Que las condiciones eran irregulares para hacerlo, no solo por el tema de la salud. Entonces la pregunta es, ¿qué evalúa ahora mismo o cuál va a ser la discrecionalidad del juez de Ica para tomar todos estos elementos que finalmente se ajusten al camino que ha seguido el curso de estos documentos? Mire usted, la situación del juez de Ica es sui generis. Porque, vuelvo a repetir, el juez de Ica puede decir, bueno, yo he recibido esta decisión del TC, el TC me está diciendo que no tiene nada que ver, que siga con la ejecución, yo entiendo que debo liberar al señor Fujimori. Posibilidad que es absolutamente lícita. No podemos decir que esa posibilidad que el juez tiene en Ica vaya a ser calificada como irregular, como una posibilidad absolutamente de espaldas a la ley. O el juez de Ica puede decir, no, yo voy a tomar en cuenta lo que ha dicho la Corte Interamericana y evidentemente en estas condiciones, mire lo que podría hacer el juez de Ica, haciendo caso a la recomendación de los votos singulares, por favor, actualización del estado de salud del señor Fujimori. Claro. Y en ese preciso momento el juez de Ica puede decir, salud que se encuentra en este estado, procedo con su liberación. Entonces, finalmente, lo estructural de esto es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí tiene efecto vinculante respecto de la evaluación, no solo desde Ica, sino de lo que ha ocurrido con estos dos anteriores documentos. Lo que sucede es que la Corte Interamericana no puede acabar señalando qué es lo que los tribunales locales deben decidir. Y eso es bien claro, porque se trata, incluso al amparo del artículo 55 de la Constitución, que establece que los tratados que el Perú ha firmado respecto a derechos fundamentales se convierten en ley interna. Tampoco esto significa que un tribunal extranjero pueda imponerle al Estado peruano decisiones que son básicamente propias del fuero absolutamente interno, básicamente estructuradas sobre el principio de soberanía que no hemos cedido. Entonces, hay que ser bien cautos. Lo que hace la Corte es, evidentemente, a los Estados partes, como somos nosotros, exigirles el cumplimiento al Estado, no al tribunal. Es decir, la Corte Interamericana no le puede enmendar la plana a ningún juez de la República, porque no hemos cedido el principio de soberanía. Lo que hace la Corte es decirle al Estado peruano, al cumple gobierno, tus propias normas. Claro. Así es, correcto. Da el estándar de... doctor Rodríguez, bastante claro, no había que poner las cosas en contexto. Uno puede entender que haya gente afín o no, pero aquí se tiene que ajustar esto a ley y a mera discrecionalidad de lo que el juez de Ica tendrá que finalmente decidir en este caso. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. 8:14, ¿qué